Vamos a continuar con el desarrollo temático de lo que concierne a semana 11, tratando esta vez sobre lo referente a alergia e hipersensibilidad. Pueden ser términos superponibles, en realidad ya vamos a ver qué consiste cada uno de ellos. Particularmente, alergia viene a ser una forma de hipersensibilidad de tipo 1, ya veremos la clasificación respectiva, donde vamos a tratar sobre la producción de la inmunoglobulina E, mecanismos efectores de la reacción alérgica, todo como parte de un trastorno de hipersensibilidad tipo 1, y a manera general también conocer cuáles son las enfermedades por hipersensibilidad o los trastornos por hipersensibilidad que pueden existir. Teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que eh, hay que tener un sistema inmune adecuado para defenderse de un agente patógeno, y para lo cual van a desencadenarse o desarrollarse reacciones inmunes innatas, barreras físicas, componentes tisulares, proteínicos, elementos celulares inespecíficos, fagocitos, natural killer, monocitos, neutrófilos, entre otros. Posteriormente se va a dar inicio a la respuesta adaptativa también. Todo lo concerniente a una respuesta inmune como parte de una defensa ante la agresión de un patógeno tiene el objetivo de contenerlo, erradicarlo, eliminarlo. Pero la respuesta inmune también puede generar, en algunos casos, lesión tisular, como lo hemos hablado en muchas oportunidades. Eso es en el ejemplo de que haya una exposición a un agente patógeno extraño. También pueden darse escenarios donde el sistema inmune pueda reaccionar frente a componentes propios. Hemos visto cómo en el desarrollo de las células inmunológicas, sobre todo linfocitos T y B, duración a tal punto de que no se den de repente la acción efectuada como tal extraños únicamente, sino también se puede dar frente a antígenos propios. Aquí entran a tallar un poco los mecanismos de tolerancia inmunológica, que van a ser centrales, o sea, aquellas que se van a dar en órganos linfóidos primarios. Un trastorno de hipersensibilidad viene a ser, en este último escenario, ser la respuesta frente a lo propio, ¿no? Pero por lo general sugiero o sugieren los textos no confundir estos términos, ya que pueden haber trastornos de hipersensibilidad no autoinmunes como otros que sí son autoinmunes. Y vamos a darnos cuenta cuando hay eso. Las enfermedades producidas por las propias respuestas inmunes o enfermedades hipersensibles, que vienen a ser particularmente las que entran a tallar por esta respuesta, digamos, mucho más preponderante, exagerada o más manifiesta, pueden ser de cuatro formas, o pueden clasificarse o tipificarse en cuatro formas. Particularmente, la hipersensibilidad como tal es aquella respuesta excesiva o no controlada del sistema inmune. Hemos tenido también escenarios, hemos explicado algunos ejemplos, cómo es cuando uno llega ya a la contención de la infección, en el caso de un agente patógeno, al adecuado mecanismo de retroalimentación negativa, donde se empiezan a presentar receptores reguladores, como por ejemplo CTLA4, que era un potente controlador de la respuesta celular. Entonces, en algunos casos, estos mecanismos de regulación fracasan y pueden llevar a una respuesta excesiva, exagerada, desproporcionada del sistema inmune frente a ciertos antígenos, y es lo que va a dar la manifestación clínica de hipersensibilidad,
que como vuelvo a repetir son de 4 formas. Los 4 tipos de reacción hipersensible, ¿ya?, están delimitadas por esta clasificación tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, o también por una denominación en nomenclatura, donde se van a llamar hipersensibilidad inmediata, hipersensibilidad por anticuerpos, hipersensibilidad por complejos inmunes o hipersensibilidad por células. Entonces tenemos que respectivamente, la respuesta tipo 1 de hipersensibilidad es aquella que se va a mediar por anticuerpos de naturaleza inmunoglobulina E. Aquella mediada por anticuerpos, como tal, van a ser las respuestas mediadas por IgM o por IgG. Aquellas respuestas mediadas por complejos inmunes van a ser las que van a tener naturaleza por esos mismos anticuerpos, IgM o IgG, pero sobre todo aquellas que van a estar adheridas a antígenos. Mientras que las respuestas mediadas por células van a ser aquellas que están supeditadas a lo que vienen a ser subtipos de la célula T. Hablamos de la TCD4 y de la TCD8. ¿De acuerdo? Entonces, estos trastornos de hipersensibilidad particularmente tienen un mecanismo inmunopatológico ya descrito. Inmunoglobulina E, anticuerpos de forma aislada, IgM o IgG, complejos inmunes, donde estos mismos anticuerpos de la tipo 2 participan, o células T, que pueden ser CD4 o CD8 o ambos. Para lo cual van a haber diversos mecanismos, ¿no? Vamos a tratar al final de este capítulo lo que viene a ser hipersensibilidad inmediata, donde vamos a ver participación de mastocitos, también de ciertos eosinófilos y sus respectivos mediadores. Y vamos a tratar estos 3 grupos, tipo 2, 3 y 4, para más o menos ejemplificar y tener una idea de cómo es que se van a dar los daños inmunopatológicos en estos escenarios clínicos, como puede ser, por ejemplo, una respuesta por anticuerpos IgM o IgG debido a axonización y fagocitosis celular, debido a reclutamiento y activación leucocitaria con activación del complemento respectivamente, o que estos anticuerpos cumplan funciones anómalas en ciertos lineamientos celulares, como puede ser la sobreactivación de un receptor hormonal o la inhibición de un receptor a nivel neuromuscular, por ejemplo. Los casos muy tipificados de este tipo de enfermedad o de clasificación tipo 2 de hipersensibilidad es la tirotoxicosis autoinmune o enfermedad de Graves, o lo que viene a ser miastenia gravis. En el caso de complejos inmunes, como los complejos, ya sean grandes o pequeños, pueden generar depósito, reclutamiento, activación del complemento y por tanto también inflamación. Y por último, las hipersensibilidades de tipo 4, ya sea por subtipo o por clase TCD4 o TCD8 mediadas, pueden generar respuestas TH1 o TH17, en este primer ejemplo, respuestas 1 o 17, o en el caso de los citolíticos pueden generar también una lesión directa mediada por citotóxicos. Entonces, el trastorno de hipersensibilidad tiene una denominación, un mecanismo inmunopatológico conocido y sus mediadores respectivos de lesión mística. Esto es lo que se hablará prácticamente al final. La denominación inmediata o de tipo 1 es porque precisamente la manifestación clínica de ese trastorno de hipersensibilidad va a ser rápido. Puede ser desde los primeros minutos hasta horas, en realidad, y es particularmente un trastorno de hipersensibilidad donde ya va a haber una inmunoglobulina E preformada. Precisamente esto está muy ligado a la predisposición de que ciertos pacientes tienen mecanismos de respuesta T-helper2 como parte de la activación dependiente de células B, en este caso dependiente de T, llevando a que haya un perfil TH2 que permita la formación de IgE a gran escala. ¿Qué quiere decir? Que van a haber ciertos componentes que tras entrar en contacto con estos huéspedes predispuestos a formar mayor cantidad de IgE, van a hacer que haya una sensibilización o una respuesta rápida al antígeno al cual van a exponerse. Ejemplo, ¿no? Tenemos aquí un paciente que dentro del sistema inmune tiene un perfil TH2,
con secreción de ciertas citocinas de ese perfil, y L4, 13 y por ahí la 5, pero sobre todo la 4 y la 13 son las que permiten el cambio de isotipo de una célula B para que pueda producir IgE soluble. Esto tiene que ver con una predisposición generalmente genética de estas personas. Dice en la literatura que hasta un 15, 20 a un 25% según series pueden tener IgE preformada en grandes cantidades, lo que los hace, digamos, la población predispuesta a padecer trastornos de hipersensibilidad tipo 1, también conocidos como fenómenos alérgicos. En este caso, la IgE viene a ser secretada y lo que va a hacer la exposición o la sensibilización al antígeno va a llevar a que esta IgE preformada se una a sus receptores Fc de la IgE. Sería el Fc epsilon de tipo de tipo, claro, receptor tipo 1, ¿no? En este caso, un receptor inmunitario que van a tener ciertas células. Particularmente las células que van a poseer este receptor Fc de tipo epsilon van a ser los mastocitos, ¿no? Y estos mastocitos van a tener respuestas en este caso intracelulares, perdón, que van a permitir llevar a mediación y a liberación de lo que vienen a ser mediadores preformados o que se van a neoformar, como puede ser principalmente la histamina, proteasas, leucotrienos, prostaglandinas y algunos otros. Además de esta respuesta tras la activación del mastocito, también puede haber una secreción de citocinas. Y es que en realidad el mastocito también es una célula inmunitaria que va a poder segregar citoquinas con ciertos tipos de respuesta, como puede ser la liberación de lo que vienen a ser los factores estimulantes de colonias de granulocitos monocitos, el factor de necrosis tumoral alfa y otras interleucinas como 8 y 9, lo que va a generar una fase de, digamos, mantenimiento o una fase de respuesta tardía dentro de un trastorno de hipersensibilidad inmediata. ¿Qué quiere decir? Que la clínica que pueden ver aquí ustedes de angioedema en esta persona se da principalmente por la formación de aminas vasoactivas y la liberación de ellas, principalmente histamina, ya que esta va a producir extravasación del plasma, va a producir constreñimiento de los vasos, edema bronquial, entre otros, debido a la expresión del antígeno, a la sensibilización con un paciente que ya tiene exposición masiva a IgE por predisposición genética, lo que lleva a que rápidamente el antígeno sea captado por la IgE y este antígeno más la IgE se deposita en el mastocito a través de los receptores Fc y media esta respuesta. Esta respuesta por aminas vasoactivas es la que da rápidamente la clínica de lesión alérgica, atópica, hipersensible tipo 1, anafiláctica en algunos casos. Hay varias nomenclaturas. Mientras que el efecto de las citocinas de parte de los mastocitos y otros elementos celulares va a ser lo que va a llevar al mantenimiento en algunos casos del cuadro clínico persistente. Vamos a hablar sobre una enfermedad particularmente que es el asma bronquial, donde se dan pues fenómenos inmediatos y también en algunos casos tardíos, ¿no? Asma bronquial, eczemas, anafilaxia en algunos casos, urticaria, van a ser los estigmas clínicos de un trastorno de hipersensibilidad de tipo 1. La histamina tiene pues efectos que son en algunos casos similares y a la vez diferentes, ¿no? Pero particularmente el aumento de la permeabilidad, ya sea a nivel de los vasos sanguíneos, intestinal, es lo que más caracteriza el efecto de esta amina vasoactiva. También puede generar edema a nivel de la musculatura bronquial, también a nivel de la piel, pudiendo generar sintomatología como urticaria o en algunos casos edema, constricción laringea, constricción bronquial, pudiendo llevar pues a lo que es síndrome obstructivo bronquial, entre otros. Pueden haber también escenarios donde hay pues una exposición a ciertos antígenos por diferentes vías, ¿no? Particularmente la más peligrosa es aquella que se ve en el contexto de lo que viene a ser anafilaxia, ¿no? El término anafilaxia deriva de la reacción adversa a lo que viene a ser supuestamente una medida que debería proteger a un paciente, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a colocar, qué sé yo, un antibiótico, que puede ser penicilina, derivados, o de repente anestesia para una cirugía, quizás, ¿no?
y puede haber respuestas inmediatas que pueden llevar inclusive, ¿no? A lo que viene a ser un colapso circulatorio, ¿no? Debido en este caso, a una afectación de la vasculatura. Los medicamentos son los que generalmente pueden generar trastornos anafilácticos, ¿no? Que van a terminar en edema, sobre todo edema laringio, obstrucción bronquial y colapso circulatorio, vuelvo a repetir. Si es que no se revierten rápidamente, terminan en desenlaces fatales. Pero también pueden haber otros alergenos o componentes, teniendo en cuenta que un alergeno es aquel antígeno que va a desencadenar una respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Pueden haber otras vías de entrada, como son la vía subcutánea, en el caso de una picadura de un insecto, ¿no? Entre otros, que también van a generar respuestas similares, pero a nivel local, lo que hace esto menos peligroso. Entonces no va a haber un trastorno sistémico con colapso circulatorio, sino más bien va a haber una respuesta inflamatoria local. La vía respiratoria y la vía digestiva también pueden ser elementos de entrada, donde particularmente se manifiestan en 3 tipos de patología, ¿no? La rinitis alérgica, una de ellas, asma bronquial, la primera más frecuente que la segunda, ¿no? Particularmente se hacen prevalentes desde etapas tempranas, por lo general 7, 8 años son las edades donde ya se empiezan a manifestar la sintomatología y uno empieza a identificar que estas personas ya tienen esa predisposición a las respuestas mediadas por la IgE en el mastocito, lo que va a generar edema, irritación de las mucosas en el caso de la rinitis nasales y en el caso del asma bronquiales. Mientras que la alergia alimentaria se va a dar por alérgenos derivados en dietas comunes, como puede ser leche, huevos, pescado, mariscos, chocolate. En realidad hay componentes numerosos de lo que vienen a ser alergenos alimentarios, y esto es importante porque la lactosa, por ejemplo, componentes relacionados a ciertos alimentos van a permitir una permeabilidad aumentada a nivel intestinal, lo que traería consigo una extravasación, por lo tanto la clínica va a ser diarrea y en algunos casos también vómitos, pero sobre todo diarrea, ¿no? Pueden también generar lesión urticarial o sensación de urticaria adicional, que es el prurito, la picazón que uno va a generar o va a tener. En el caso de hipersensibilidad de tipo 2, vamos a ver que van a darse mecanismos. Primero, la definición de una hipersensibilidad tipo 2 es aquella que va a estar mediada por anticuerpos de isoformas IgM o IgG. Quiere decir que acá puede haber participación de activación independiente de T o dependiente de T en el caso de las células B, porque precisamente son los productos IgM para la independiente e IgG para la dependiente los que van a participar. Entonces, básicamente, esta respuesta va a ser persistente y exagerada. Quiere decir que estos anticuerpos van a poder generar sus mecanismos efectores, pero con un rol dañino debido a la persistencia de la respuesta. Ejemplo, citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿no? Acuérdense que los anticuerpos pueden generar mecanismos de lo que viene a ser ozonización, neutralización en algunos casos, y esto va a traer consigo que pueda haber fagocitosis, ¿no? Así como también puede haber fijación del complemento, y al haber fijación del complemento van a darse lisis celular. Entonces, este tipo de respuesta efectora mediada por anticuerpos, ¿no? Tiene que ver precisamente con la quimioatracción de células y sobre todo la posterior fagocitosis de las mismas, y esto debido a la unión a los receptores Fc de la inmunoglobulina G. Un momento, creo que el internet falló un toque. A ver. Bien, volvemos. Entonces, en el caso de una citotoxicidad dependiente de anticuerpos, particularmente está muy ligada a lo que viene a ser la respuesta mediada por ozonización y neutralización a través de la IgG, debido a la unión de la IgG a los receptores Fc en los diversos elementos celulares, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, natural killer, entre otros. Entonces, este tipo de toxicidad dependiente de anticuerpos va a permitir que haya, pues, fijación a lo que vienen a ser los Fc,
Y en algunos casos también puede haber fijación del complemento, aunque no necesariamente implica esto. En otro tipo de escenario, una reacción dependiente del complemento viene a ser particularmente a la lisis directa cuando ya hay una unión de la inmunoglobulina, ya sea M o G, en la superficie que va a activar el complemento. Aquí sí particularmente sí implica la fijación del complemento para que pueda darse una fagocitosis favorecida del complemento. ¿Qué tipo de complemento es el que va a permitir esta fagocitosis para que pueda dar una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, sobre todo los fragmentos C3? Hablamos del C3b, hablamos del C3d, del C3f, entre otros, ¿no? Entonces, algunos medicamentos pueden producir el tipo de trastorno de hipersensibilidad mediada de forma 2, llevando a que hayan anticuerpos contra receptores en ciertos elementos celulares. Por ejemplo, aquí están muy identificadas la enfermedad hemolítica autoinmune o la enfermedad de trombocitopenia autoinmune, ¿no? Donde particularmente hematíes y plaquetas van a ser opsonizadas por fragmentos del complemento y estos van a ser reconocidos como elementos extraños para poder ser degradados por fagocitos, llevando a la eliminación, a la destrucción, hemólisis, destrucción de glóbulos rojos, destrucción de plaquetas y por tanto va a haber manifestación como anemia y trombocitopenia. Y en algunos casos también pueden darse respuestas de tipo fisiológicas, pero anómalas, en el caso de una hipersensibilidad mediada por ya sea antirreceptores o receptores que estimulen mecanismos fisiológicos. En este caso, los anticuerpos, también IgM o IgG, se dirigen contra receptores de la superficie celular, ya sea bloqueando, alterando o modificando la función. Aquí, como es de que una hipersensibilidad tipo 2 puede estar mediada por el receptor Fc. Como vuelvo a repetir, el receptor Fc va a permitir al fagocito reconocer a un elemento, en este caso, que va a tener inmunoglobulina adherida a su antígeno, con el propósito de poder fagocitarlo y generar una respuesta a una mediación inflamatoria. Este mismo ejemplo aplica también para lo que viene a ser aquel tipo de fagocito con receptor del complemento, como por ejemplo la fracción C3b, que va a tener el mismo rol que un anticuerpo, opsonizar en este caso a la célula que va a estar involucrada. La inflamación por el complemento, creo que ayer preguntaron algo acerca de esto, tiene que ver con cómo es que se va a dar una activación del complemento gracias a la unión de la inmunoglobulina al antígeno propio del tejido, pudiendo generar la activación de la vía clásica, teniendo acá el complejo C1, ¿no? Y por tanto, esta activación de vía clásica va a liberar esas anafilotoxinas o intermediarios del complemento inductores de inflamación. C5A, C3A, C4A, sobre todo estos dos en realidad, llevando a que se dé, una activación neutrofílica y por tanto generando inflamación y lesión tisular. En este caso, esta mediación de inflamación gracias al complemento también va a estar favorecida por la inmunoglobulina M o G a través de los receptores del FC. En el caso anterior era un mecanismo netamente de fagocitosis, pero aquí sí va a estar mediado por anafilotoxinas e inducción de inflamación. Mientras que las respuestas anómalas, desde el punto de vista fisiológico, donde no va a haber una lesión mística como tal, está ligado a lo que viene a ser la modificación, el bloqueo o la anulación de ciertos receptores celulares, debido a que esos anticuerpos IgM o IgG van a participar en lo que viene a ser tejidos como puede ser a nivel de la glándula tiroides o de repente también a nivel neuromuscular. Aquí dos ejemplos, ¿no? Cómo es que es un anticuerpo que se dirige, en este caso, contra el receptor de lo que viene a ser la hormona TSH o tirotropina, permitiendo que haya, en este caso, una sobreactivación. En este caso, el anticuerpo, ya sea IgM o IgG, lo que va a hacer es prácticamente hacer las veces de TSH. Por lo tanto, al haber cantidades de anticuerpos marcadas, hace que haya mayor TSH, entre comillas. La TSH a su receptor genera el estímulo a nivel de las células epiteliales tiroideas, produciendo lo que viene a ser triiodotironina T3 o lo que viene a ser tiroxina T4. Por tanto, este es un tipo de trastorno
autoinmune llamado autoinmune órgano específico. ¿Por qué? Porque van a haber autoanticuerpos, ¿ya? Que van a generar una potenciación o una sobreactivación de los receptores a nivel de la TSH, induciendo a nivel de la glándula tiroides una respuesta de T3 o un aumento de T3 y T4. Si hay aumento de hormona tiroidea a nivel de glándula tiroides, estamos hablando de hipertiroidismo. Entonces, este tipo de hipertiroidismo es un hipertiroidismo autoinmune. ¿Por qué? Porque va a estar mediado por un mecanismo precisamente donde van a haber autoanticuerpos que estimulan la respuesta y estimulan positivamente ese eje hipotálamo-hipófisis tiroides, sobre todo, debido a la sobreproducción de anticuerpos que sobreactivan a estas células, llevando al aumento de hormona tiroidea. La enfermedad de mención es la enfermedad de Graves-Basedow, un trastorno autoinmune órgano específico. Y aquí mencionar que los trastornos de hipersensibilidad tipo 1, por lo general, son enfermedades autoinmunes órgano específicas, que quiere decir que van a haber participación de autoanticuerpos, pero que tienden por lo general a generar inflamación o modificación de función fisiológica en un solo órgano. Y esa es la diferencia entre un trastorno de hipersensibilidad tipo 2 con un tipo 3, porque el tipo 3, que es por complejo inmune, puede tener depósito de complejo inmune en no solamente un tejido, sino en más de uno. Y eso hace que la enfermedad de hipersensibilidad tipo 3 sea la base de trastornos autoinmunes sistémicos. En este caso, en el tipo 2, son trastornos autoinmunes órgano específicos, o sea, que van a afectar por lo general a un solo órgano bien delimitado. En cambio, en el tipo 3 van a ser enfermedades autoinmunes sistémicas, que pueden implicar más de un órgano involucrado. En el caso de lo que vienen a ser anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, aquí no va a haber un factor o una función de estimulación, sino más bien de inhibición, ya que estos receptores de acetilcolina van a ser ocupados por esos anticuerpos y van a impedir que la acetilcolina propiamente dicha se adhiera a los receptores y pudiera generar la unión neuromuscular. Por lo tanto, aquí va a haber parálisis, ¿no? O inhibición de esta unión neuromuscular en el contexto de lo que viene a ser enfermedades autoinmunes como la miastenia gravis. Otro ejemplo de una enfermedad autoinmune órgano específica, debido netamente a la selectividad de estos tipos de anticuerpos de generar daño en una sola estirpe celular, o tisular, mejor dicho. No son las únicas ilustradas, ¿no? Por ejemplo, hablamos en algún momento sobre fiebre reumática, y aquí mencionamos que podría haber inflamación a nivel articular y a nivel miocárdica. Entonces, ese concepto de que exclusivamente son órganos específicas no aplica. Por lo general sí aplica de esa forma, porque por ejemplo aquí lo que hemos explicado, hipertiroidismo, parálisis, debilidad muscular, es lo concerniente a ello, ¿no? Por ejemplo, un trastorno llamado anemia perniciosa tiene que ver con cómo se puede bloquear el factor intrínseco derivado en las células parietales gástricas gracias a la unión de autoanticuerpos. Esto implica en una absorción deficiente de vitamina B12 a nivel del ilion, por lo que va a generar anemia macrocítica. Pacientes con anemia perniciosa tienen deficiencia en la absorción de este factor intrínseco por unión a autoanticuerpos, generando un defecto en la absorción ileal de vitamina B12, ¿no? Entonces, en algunos casos están bien delimitadas, ¿no? Estas funciones de estas patologías o no específicas, como en otros, puede particularmente estar muy ligada a mecanismos ya un tanto sistémicos. Estas enfermedades, por ejemplo, vasculitis asociadas a ANCA, síndrome de Goodpasture, son enfermedades donde ya empieza a haber participación de más de un órgano. Ajá, por ejemplo, en fiebre reumática, en Goodpasture, los órganos involucrados van a ser miocardio, articulaciones, riñón, pulmón. Quiere decir que los mecanismos son similares, pero involucran ya a más de un órgano, lo que las hace enfermedades sistémicas, sobre todo Goodpasture y ni qué decir las vasculitis, ¿no? Porque en la vasculitis particularmente puede cualquier vaso sanguíneo afectarse por extravasación y permeabilidad vascular y por tanto la clínica va a ser muy variable. Otros ejemplos, pero por
mecanismos diferentes a los antes mencionados son los dos primeros que les comenté, la anemia hemolítica autoinmunitaria y la púrpura trombocitopénica autoinmunitaria. Aquí se va a dar porque va a haber marcaje u watsonización debido a lo que vienen a ser los anticuerpos, como también la fracción del complemento, y va a permitir que haya fagocitosis y erradicación de hematíes y de plaquetas, llevando precisamente a esto. Un ejemplo claro del primer escenario es lo que se ve en la anemia hemolítica del recién nacido, donde tenemos a un feto, ¿no? Portador, en este caso, de un factor RH denominado RHD, que va a tener eritrocitos de tipo RHD positivo, teniendo a una madre que tiene incompatibilidad con ese tipo de, en este caso, antígeno. La madre es RHD negativo y el feto es RHD positivo. ¿Qué es lo que hace el sistema inmunológico de la madre? Empieza a generar anticuerpos contra este RHD positivo. ¿Por qué? Porque precisamente lo localiza como algo extraño. Entonces empieza a generar anticuerpos denominados anti-RHD, ya que está que se sensibiliza precisamente, pero sobre todo está generando una respuesta de tipo 2. ¿Por qué? Porque está habiendo participación de anticuerpos IgM o IgG. Una de las diferencias entre la clase 1 y clase 2 de la hipersensibilidad es que la participación es de diferentes actores de inmunoglobulinas, ¿no? Entonces aquí hablamos de IgG, IgM, y en clase 1 hablamos de IgE. En este caso, esos anticuerpos anti-RHD positivo pasan por vía transplacentaria y generan un efecto de lisis celular y de eliminación de precisamente los glóbulos rojos, pudiendo generar anemia hemolítica, la destrucción, o sea, la hemólisis, la destrucción de los hematíes trae consigo a hiperbilirrubinemia, aumento de bilirrubinas que puede llevar a cantidades excesivas por encima de 15, 20, según la literatura, miligramos por decilitro, y generar enfermedad neurológica llamada kernicterus a nivel del feto de madre con incompatibilidad RH. La hipersensibilidad tipo 3 se va a dar por participación de lo que vienen a ser complejos inmunes o inmunocomplejos. Recordar que un complejo inmune o inmunocomplejo es un antígeno adherido a un anticuerpo, como menciona aquí. Entonces, primero, ¿el anticuerpo de qué tipo es? Es el mismo que para la tipo 2, IgG o IgM. Y el antígeno va a ser muy variable. Se pueden localizar a nivel de la circulación o pueden estar localizados también donde el antígeno está manifiesto. Este complejo antígeno-anticuerpo o inmunocomplejo va a tener diversos efectos. Por ejemplo, puede activar los macrófagos y permitir una mediación celular por lo que vienen a ser sus radicales libres, especies reactivas de oxígeno, como también puede haber un perfil citocínico propio de la activación de los macrófagos, puede activar también el complemento. Aquí particularmente hablamos de la vía clásica del complemento, ya que un complejo inmune activa la vía clásica, generando quimiotracción de polimorfonucleares con sus respectivas enzimas proteolíticas, lisosómicas y demás, o inducción de inflamación por anafilotoxinas, C3A, C5A. También puede generar agregación plaquetaria, ¿no? En algunos casos por degranulación del neutrófilo. Los complejos inmunes se forman generalmente tras periodos de exposición a ciertos antígenos, ¿no? Hemos hablado en unas 2 oportunidades sobre lo que viene a ser un trastorno post-estreptocócico, ¿no? Donde vienen a formarse IgGs o IgM de forma tardía, y en algunos casos estos se adhieren al antígeno, formando complejos inmunes, y estos complejos inmunes se depositan a nivel miocárdico o a nivel glomerular. Es un ejemplo muy conocido, ¿no? La glomerulonefritis postestreptocócica o la fiebre reumática pueden generar daños, ya sea de forma 2 o de forma 3. De forma 2, si es que el daño es generado únicamente por el anticuerpo, o de clase 3, si es que el daño es generado por un complejo inmune. En ambos casos, el desenlace va a ser el mismo: quimiotracción de células, activación del complemento por diferentes vías y por lo tanto inflamación. Pero van a haber otros contextos infecciosos, sobre todo más crónicos, persistentes, como pueden ser el caso de la infección por hepatitis B o hepatitis C, donde puede darse también
una respuesta por complejos inmunes. Va a depender mucho de que haya una unión de antígenos a anticuerpos que pueda generar mecanismos similares. Como pueden haber también en algunos casos respuestas citolíticas, pero estas respuestas citolíticas son parte ya de un trastorno de hipersensibilidad de clase 4, aunque la literatura menciona de que no toda respuesta citolítica contra antígenos, en este caso víricos de la hepatitis B o C, van a ser denominados trastornos de hipersensibilidad. Hay muchos componentes, ¿no?, que van a manifestarse a nivel ambiental y que pueden generar trastornos de hipersensibilidad de tipo 3, ¿no? Por ejemplo, puede ser en algunos componentes cierto tipo de hongos, proteínas, que van a generar ese tipo de alteración. Particularmente aquí vamos a ver cómo es que se hace de manifiesto un trastorno denominado la enfermedad, en este caso del suero, ¿no? Vamos a ver en qué consiste esto. Y en algunos escenarios clínicos va a haber también autoinmunidad, donde van a generarse autoanticuerpos, ¿no?, contra ciertos elementos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, proteínas citrulinadas, pueden ser, por ejemplo, material del ADN, doble cadena, entre otros, lo que va a llevar a que esos autoanticuerpos IgG o IgM, pudiendo ser ambos, puedan unirse a antígenos, ya sea a nivel circulatorio o en cierta localización, e inducir activación clásica del complemento generando la C3A, la C5A, quimiotracción polimorfonuclear, infiltrados ricos en neutrófilos y por tanto lo derivado de ello, ¿no? Liberación de enzimas lisosomales, daño tisular, ¿no?, aglomeración celular. Por ahí también pueden agregarse otros elementos que van a permitir la permeabilidad vascular. Aquí, una hipersensibilidad tipo 3, tenemos al anticuerpo y al antígeno, ¿no?, que van a estar adheridos a nivel del tejido y van a generar cierto tipo de depósitos. Los complejos inmunes se van a depositar según su naturaleza. Los más pequeños son los más peligrosos, pueden filtrarse hasta nivel glomerular y generar glomerulonefritis por complejos inmunes. Particularmente en la tipo 3, los estigmas son más de enfermedades autoinmunes sistémicas, como mencioné hace un rato, debido a que este tipo de depósito puede ser a varios niveles. En lo que respecta a enfermedad del suero, particularmente es un ejemplo donde se demostró de forma experimental en un animal, que en este caso ya estaba inmunizado, la exposición de un antígeno extraño que llevó a la formación de anticuerpos contra ese antígeno. ¿Qué pasó a medida de que se formaban más y más, en este caso inmunocomplejos? Empezaban a depositarse en los tejidos, sobre todo a nivel vascular. Los lugares que más recibían este depósito de complejos inmunes eran los vasos sanguíneos, sobre todo arteriolas, o arterias también pequeñas en algunos casos. Era también lo concerniente a glomérulos renales y la sinovial de las articulaciones. Es por eso que la clínica de este trastorno de hipersensibilidad por lo general va a ser vasculitis, inflamación del vaso, glomerulonefritis, inflamación del glomérulo y artritis. Esto es lo que ya conocemos, ¿no? Cómo se da una respuesta normal contra los microbios, ¿no?, dentro del reconocimiento antigénico, el reconocimiento y la fagocitosis en el caso de al reconocer un receptor FC o un receptor de la C3, lo que va a traer consigo la formación del fagolisosoma, ¿no? Esto lo hemos visto en lo que viene a ser trastornos de hipersensibilidad de tipo 2 y también no es exento en tipo 3. ¿Qué sucede en la tipo 3 en sí? Puede darse una frustración de la fagocitosis, trayendo consigo que haya liberación de enzimas lisosomales y daño directo de parte de los neutrófilos, como se va a poder manifestar acá, debido a la expresión de, en este caso, sus enzimas lisosómicas que van a destruir el tejido. Esto puede darse como parte de vías inflamatorias, por ejemplo, estas son vías innatas que tienen que ver precisamente con complejos inmunes. Una de las vías muy conocidas para lo que viene a ser inflamación en trastornos de hipersensibilidad tipo 3 que se ha descubierto en lupus es la vía del inflamasoma y sobre todo la vía de lo que viene a ser los NET. En inmunidad innata vamos a ver
como este que se forman en los procesos llamados NET. Los NET son denominados trampas extracelulares de neutrófilos y el proceso de formación de NET se llama netosis en resumen. Esta NET es precisamente como el neutrófilo va a generar una trampa extracelular para que pueda delimitar ciertos microbios. En el caso del lupus, los NET sirven como antígenos, o sea, el producto derivado del neutrófilo, la trampa extracelular como tal, que va a ser producida por el neutrófilo, sirve como un antígeno y autoanticuerpos circulantes se unen a los NET. Quiere decir que va a haber NET más antiNET, o sea, anticuerpos contra el NET. Y esos complejos inmunes se depositan y generan inflamación. Entonces, las respuestas mediadas por complejos inmunes pueden también traer consigo respuestas innatas que van a permitir en lo que viene a ser la inflamación y lesionística. Y es que los depósitos de inmunocomplejos tienen diversidad de efectos, ¿no? Ya sea sobre todo a nivel de la pared vascular, agregación plaquetaria, puede también tener que ver con lo que son básicamente aminas vasoactivas, entre otros, ¿no? Por eso la manifestación clínica va a ser inflamación, extravasación, edema, ¿no? Entre otro tipo de sintomatología. Mientras más pequeño sea el complejo inmune, mayor posibilidad de depósito hay debido a la oposición que tiene la membrana de ciertos tejidos, en este caso la membrana basal glomerular, junto a las células en cepillo que pueden estar ahí, que van a permitir filtrar estos complejos inmunes grandes, por así decirlo, ¿no? Los complejos inmunes pequeños son los más lesivos, los más dañinos, los que más van a inducir a respuestas inflamatorias, mientras que los otros pueden traer consigo formación, microtrombosis y en algunos casos también afectación de neutrófilos precisamente por liberación de enzimas lisosómicas, ¿no? Pero los que van a estar localizados y van a filtrarse, que son los pequeños, van dentro de, entre membrana basal y tejido o células epiteliales, generar activación del complemento por vía clásica e inducir inflamación de esta mucosa, de esta membrana, por lo que van a generar toda la manifestación clínica, sobre todo de edema, pérdida de proteínas, pérdida de hematíes, y es que en realidad esto genera que se abran poros para que proteínas de mayor peso, hematíes, entre otros, puedan filtrarse y en este caso salir y ser medidas en orina, por lo que la manifestación de la glomerulonefritis va a ser hematuria y por ahí también proteinuria. Por eso es que clínicamente cuando uno interpreta la hematuria, lo primero que debe tener en cuenta es que hematuria es igual a lesión glomerular. Enfermedades prototipo del trastorno de hipersensibilidad de tipo 3, lupus, donde los antígenos son múltiples, por ejemplo, anti-ADN es un anticuerpo muy involucrado, quiere decir que el anticuerpo es una IgG o una IgM y el antígeno es un ADN, por eso es que el anticuerpo se llama anti-ADN o anticuerpo contra ADN, sobre todo el ADN de doble cadena, porque también hay monocatenario. También pueden haber otros antígenos, nucleoproteínas, la proteína Smith, por eso es que vamos a encontrar anticuerpos contra anti-Smith, anticuerpos contra ribosomas, entre otros, ¿no? Cuando ustedes revisen en algún momento lupus, van a encontrar que hay muchos autoanticuerpos involucrados y ligados al lupus, ¿no? Por lo que la manifestación aquí ya deja de ser de un solo órgano. Por lo menos aquí va a haber artritis, puede haber vasculitis y puede haber nefritis, ¿no? Por lo menos son los lugares donde más suele haber depósito de complejos inmunes y por tanto inflamación a esos niveles, ¿no? Entonces deja de ser ya una patología órgano específica o delimitada a un solo órgano y pasa a ser una patología sistémica que involucra más de uno. Por eso es que el lupus es una enfermedad autoinmune sistémica, mientras que, por ejemplo, la enfermedad de Graves, que hemos visto en el ejemplo anterior, es una enfermedad autoinmune órgano específica de la tiroides. Y es que en las enfermedades autoinmunes van a haber esos dos grandes grupos, ¿no? Aquellas enfermedades que afectan un solo órgano, por lo general, o aquellas que son sistémicas. Aquí también vamos a encontrar un tipo de vasculitis, una vasculitis de medianos vasos llamado panarteritis nodosa. Particularmente los antígenos para que pueda haber una
formación de complejos inmunes previa unión del anticuerpo a dicho antígeno van a derivar de infecciones víricas. La hepatitis B es una infección crónica de tipo hepático que va a ser fuente antigénica para que se adhieran anticuerpos, formen complejos inmunes y se depositen a nivel de los vasos, generando vasculitis. Un ejemplo es este, panarteritis nodosa en hepatitis B. Otro ejemplo es otro tipo de vasculitis, ya no ligada a hepatitis B, sino ligada a hepatitis C, y se llama crioglobulinemia mixta esencial. En algunos casos, la glomerulonefritis postestreptocócica también puede generar complejos inmunes y generar nefritis. Como vuelvo a repetir, va a depender mucho de la naturaleza del anticuerpo IgM o IgG de adherirse o no al antígeno y pasar por la membrana, en este caso del glomérulo, y depositarse, ¿no? Mientras que las postulaciones de todo lo mencionado derivan de experimentos como lo viene a ser la enfermedad del suero y también en algunos casos también describen una reacción denominada reacción de Artus, donde particularmente hay una respuesta, digamos, local en una zona de inyección, donde se va a instilar precisamente el antígeno por una vía como la vía subcutánea. En la hipersensibilidad de tipo 4, tenemos que contar con el hecho de que van a haber respuestas sobre todo de tipo TH1 y por ahí TH17, ¿ya? Sobre todo de tipo TH1 y TH17. Particularmente, ¿por qué? Porque van a darse lesiones inflamatorias mediadas por células, en este caso macrófagos, ¿no? Por ahí también células linfocíticas innatas, entre otros elementos celulares. ¿No? Aquí la respuesta TH1, ¿no? Va a traer consigo que haya activación clásica del macrófago. La activación clásica del macrófago va a permitir que se potencien las enzimas, o mejor dicho, los elementos, las especies reactivas de oxígeno. Va a permitir también que pueda haber formación de repente junto a otros grupos celulares de un granuloma mediadas por citocinas. Acuérdense que para el granuloma tenemos que tener participación del TNF-alfa de forma necesaria, ¿no? Así como también puede dar cierto tipo de estímulo gracias a producción, en este caso de presentación de antígenos, generando mayor respuesta a helper-1, ¿no? Los tres efectos de la activación clásica del macrófago, que eran mayor capacidad fagocítica, secreción de citocinas, como en este caso TNF para mantenimiento y formación de granuloma, o presentación de moléculas HLA. Por otra parte, la respuesta mediada por células puede ser de tipo helper, TH1 o 17, como vamos a hablar a continuación, o también citolítica, donde van a expresar pues sus, en este caso, daños directos gracias a las perforinas y granzimas. Lo que sí queda claro es que debe darse un reclutamiento de linfocitos, en este caso van a ser sensibilizados y producen citoquinas que median la inflamación local. Este tipo de hipersensibilidad de tipo 4 mediado por células tarda 1 a 2 semanas. El antígeno puede llegar a ser eliminado, pero las células que van a quedar y van a ser denominadas memoria son capaces de reconocer al antígeno y reestimularse para generar el daño precisamente a ese nivel. Aquí el concepto de hipersensibilidad retardada. La hipersensibilidad retardada, ¿ya?, es aquel trastorno particular donde se va a dar pues un daño tardío, ¿no? Un daño tardío, perjudicial, como parte de una respuesta citocínica de una activación de células T, ¿ya? Sobre todo de las TCD4. TCD4 de tipo GEL es tardía o retardada, porque por lo menos para que aparezca debe pasar al menos entre 24 y 48 horas después de que ya se ha expuesto el antígeno. Obviamente un antígeno en un paciente que ya ha sido sensibilizado previamente. ¿De acuerdo? Entonces, esto viene de estudios donde particularmente hay 3 fases. Una fase donde se va a dar la sensibilización, ¿ya? Donde se va, en este caso, a administrar el antígeno. Después de 2 semanas de haberse administrado el antígeno, viene a darse la otra fase, que es la provocación, que viene a ser una inyección, en este caso por debajo de la dermis, ¿no?, de lo que viene a ser el antígeno. El ejemplo claro de hipersensibilidad retardada se puede encontrar en la reacción de Mantoux, por ejemplo, o prueba de tuberculina, lo que es el derivado proteínico purificado, el PPD. Esto particularmente hace que haya reclutamiento a nivel de lo que viene a ser
esta zona. Inicialmente, esto es por fases, inicialmente en las primeras 2, 4 horas empieza a verse reclutamiento de lo que vienen a ser neutrófilos en las vénulas postcapilares. Después, más o menos cerca de 12, 16 horas, ya se infiltran linfocitos T, ¿no? Y por último, aumentan de tamaño, empiezan a generar orgánulos biosintéticos, empieza a, en este caso, escaparse el fibrinógeno, se forma en fibrina, se deposita, hay un mayor acúmulo de células T y también de infiltrado monocítico, lo que hace que la lesión pueda ser indurada. Y por tanto, esa induración, tras una exposición antigénica por provocación, pueda medir la respuesta de hipersensibilidad retardada. Entonces, esta prueba de PPD o reacción de Mantoux es útil. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que la sensibilización es el contacto con tuberculosis que el paciente haya podido tener en anterioridad. Lo que hace Mantoux es colocarle la proteína purificada derivada y esperar esos 2 días, 24 48 horas, para que haya induración. Y según el tamaño y el tipo de induración, sobre todo el tamaño, uno puede presumir que hay una respuesta celular ante Mycobacterium en tuberculosis. Por eso puede hacer un diagnóstico de latencia del TBC. ¿Qué sucede si no hay un Mantoux positivo? Dos cosas. O no has tenido exposición a TBC, que en realidad es poco probable en lugares como nuestro país, o que la respuesta celular que tú puedas presentar es muy eficiente. Entonces, particularmente, la hipersensibilidad tipo retardada es este tipo de fenómeno, ¿no? Diferente a lo que es la hipersensibilidad inmediata, donde particularmente se manifiesta al cabo de minutos. Aquí, por lo menos clínicamente, se manifiesta en un día algún tipo de respuesta medible. ¿Por qué se va a dar? Se va a dar precisamente por una activación de lo que vienen a ser las estirpes celulares, TCD4, sobre todo TGLPER1. Hay un perfil citocínico de la TGLPER1. Asimismo, también puede haber un efecto directo de los TCD8, reclutamiento celular, inflamación, en sí, citocinas proinflamatorias y por tanto lesionística. Y en otro ejemplo, los TCD8 van a generar un daño directo, un efecto citolítico directo a nivel del tejido, ¿no? Entonces, son los mecanismos como es que pueden haber trastornos de hipersensibilidad tipo 4, particularmente el que se ha hablado, el que es el tipo retardado es la hipersensibilidad tuberculínica a través de esta prueba. Pueden haber otros ejemplos también donde va a haber penetración del antígeno a través de la epidermis o sobre todo una hipersensibilidad granulomatosa. Esto es muy llamativo ya que la hipersensibilidad de tipo retardada, si es que el estímulo es persistente o es crónico, va a llevar a una infección persistente o activa de los macrófagos, denominando así una mayor probabilidad de liberar TNF-alfa de forma persistente, lo que trae consigo, en este caso, formar granulomas, ¿no? Lesiones que van a permitir contener a la infección, más no erradicarla, pero tener en cuenta que esos granulomas producen una lesión significativa a nivel del tejido y obviamente deterioro funcional. El ejemplo es claro, ¿no? La formación de un granuloma tuberculoso a nivel pulmonar, que hace que después de una respuesta inflamatoria TGLPER1 mediada por TNF, macrófagos, neutrófilos y demás, haya composición fibrótica y un traslado a lo que viene a ser una respuesta TGLPER2, lo que lleva pues a mecanismos de fibrosis mediados por TGF-beta. Y por tanto, es como una lesión inmunológica por hipersensibilidad retardada persistente va a generar pues la formación de un granuloma y posterior a ello va a generar daño tisular. Aquí, enfermedades llamativas que pueden estar causando trastornos de hipersensibilidad de tipo 4 mediadas por células. La artritis reumatoide es la más representativa, aunque algunos tratan de identificar y tipificar a la AR o artritis reumatoide como una enfermedad mediada por anticuerpos. Es más bien mediada por células donde van a haber antígenos que van a ser, como les comento, sobre todo proteínas denominadas proteínas citrulminadas. En algunos casos ya se están descubriendo nuevos antígenos. Hay unas proteínas que son denominadas proteínas carbamiladas que van a generar que hayan pues anticuerpos también. Es por eso que en algunos textos uno puede encontrar a la artritis reumatoide como una enfermedad hipersensible de tipo 4, mediada por células,
como también la puede encontrar como una enfermedad hipersensible mediada por anticuerpos tipo 2. O en algunos vamos a encontrar tipo 2 y tipo 4. En este caso, estos tipos de antígenos, ¿no? Van a permitir que haya formación de linfocitos T, precisamente, y haya destrucción a nivel de las membranas sinoviales de la parte articular, produciendo artritis, como también puede producir inflamación en otro órgano. La artritis reumatoide puede producir también inflamación de la pleura, del pericardio, del músculo, entre otro tipo de región. Otra enfermedad también llamativa es el hecho de que ciertos patógenos entéricos puedan generar respuestas celulares contra ello, ¿no? Se le llama enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, son los dos estigmas clínicos. Y estas inflamaciones a nivel del intestino se van a dar precisamente porque va a haber una pérdida de los T reguladores y por tanto va a haber una disrupción generando pues respuestas T-helper 1 y T-helper 17 persistentes. Al no haber T-rex, la formación de T-helper 1 y 17 por mecanismos de autorreactividad a nivel intestinal va a generar TH1 y TH17 de forma persistente, inflamando el intestino, haciendo que el paciente tenga pues diarrea, fístulas, entre otro tipo de manifestación clínica. Bien, y lo que concierne a hipersensibilidad inmediata, o también conocida alergia, sobre todo está relacionado a lo que es cómo es que se va a dar la preformación de inmunoglobulina E, eso es uno, y dos, cómo es que se va a dar la activación del mastocito gracias a su receptor de inmunoglobulina E. Ese es otro punto. Particularmente tener en cuenta que en alergia va a haber una fase inmediata o inicial donde va a comenzar todo el estigma rápidamente clínico a los pocos minutos debido a la provocación del antígeno. Y después una reacción de fase tardía, donde ya va a haber aglomeración, atracción de células, sobre todo neutrófilos, eosinófilos y macrófagos. Entonces, el trastorno de hipersensibilidad inmediata o de tipo 1 tiene que ver con una primera exposición, como podemos ver aquí. Una primera exposición que se va a dar a nivel del alergeno, ¿no? El alergeno viene a ser el componente que va a desencadenar la respuesta inmune en este caso. ¿Cómo es que se va a preformar y sintetizar la IgE? ¿No? Lo hemos visto un poco en lo que vienen a ser mecanismos de respuestas celulares. Se va a dar gracias a una respuesta T-helper 2 o a la participación de un T-helper folicular que pueda producir perfil citocínico. T-helper 2, hablamos de interleucina 4 e interleucina 13 principalmente. Eso va a llevar a la configuración o al cambio de isotipo de la IgM hacia una IgE, con diferenciación respectiva en células plasmáticas productoras de IgE, como pueden ver aquí. Entonces, eso lleva a que haya una proliferación y producción masiva de inmunoglobulina E. ¿Qué sucede en el trastorno en sí? Porque esto se podría decir que es el fenómeno donde cual ya va a estar la base, digamos, la base inmunológica dada para la lesión por anticuerpos. Creo que se dejó de proyectar. Sí se puede ver, ¿no? Ahí se puede ver. Sí. Sí, doctor, sí se ve. En este caso, cuando ya hay una producción de IgE, lo que va a haber es, tras una exposición a ciertos tipos de alergenos, va a adherirse esa IgE al receptor 1 de la fracción cristalizable del tipo epsilon a nivel del mastocito. Y esta unión de la IgE a este receptor es lo que va a producir la activación inicial del mastocito, pero en realidad lo que genera el cuadro clínico es la exposición repetitiva. O sea, no que se una una IgE a un receptor, sino que se unan múltiples IgEs a varios receptores, generando la liberación de aminas vasoactivas, mediadores lipídicos,
Estos son los responsables de la clínica aguda, de los primeros minutos a horas después de la exposición repetitiva al alergeno, mientras que la liberación de citocinas son las encargadas de esa reacción tardía, que es parte de la hipersensibilidad inmediata, que se va a manifestar a partir de la segunda, tercera, cuarta hora tras la exposición al alergeno. Particularmente tener en cuenta aquí cómo es que se van a formar las vías Helper 1 y Helper 2. Lo que nos interesa es este punto de aquí, sobre todo el de acá, donde particularmente van a ver pues la inducción, el compromiso y la amplificación que en algún momento revisamos como parte de la diferenciación hacia población T Helper 2, productora de IL-4, productora de IL-5, productora de IL-13, ¿no? Sobre todo las citoquinas perfil TH2 necesarias para poder generar el tipo o el cambio de isotipo de una IgE a de una IgM, perdón, hacia una IgE. Como lo pueden ver aquí, la presencia de IL-4 induce ello y va a permitir que haya síntesis de IgE para que pueda posteriormente tener el efecto funcional que es degranular el mastocito, que ese es el efecto que se da en una liberación de aminas preformadas y neoformadas, así como también de citoquinas. Por otra parte, la IL-13 está relacionada a lo que viene a ser la producción de moco, que también se va a ver en los fenómenos de hipersensibilidad, y la IL-5 muy relacionada a la activación del eosinófilo, que también vamos a ver un poco en lo que viene a ser las respuestas hipersensibles, ¿no? Aquí un cuadro comparativo donde vamos a conocer lo que vienen a ser características de elementos como son los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos, ¿no? Desde el punto de vista de dónde maduran, ¿no? La maduración del mastocito se da a nivel sobre todo de lo que viene a ser tejido conjuntivo, particularmente los precursores maduran a ese nivel también en los tejidos mucosos, mientras que basófilos y eosinófilos es a nivel medular óseo. También tener en cuenta la vida, ¿no?, de este tipo de células, que va a ser de semanas a meses, mayor a otros elementos celulares. La expresión del receptor de tipo 1 epsilon, que es muy parecida a los basófilos, mientras que los eosinófilos no expresan este receptor, por eso no se pueden activar con la inmunoglobulina E, y sus contenidos en sus gránulos. Si se dan cuenta aquí, los mastocitos poseen cantidades de histamina importantes que no las poseen los eosinófilos. Es por eso que son los encargados de mediar reacciones de hipersensibilidad, junto a los basófilos en realidad, como también puede poseer sulfatos de condroitín, proteasas, entre otros, ¿no? Mientras que los eosinófilos, que son otros elementos importantes, tienen que ver con lo que vienen a ser proteínas de tipo básico, ¿no? Proteínas catiónicas de eosinófilos, peroxidasas, hidrolasas, etc. Otro punto importante es el factor que va a permitir su crecimiento y diferenciación, donde se van a ver que la interleucina 3 y factor de células progenitoras son los más representativos para el mastocito, mientras que para el eosinófilo, interleucina 5, ¿no?, que es parte del perfil TH2. Bien, la activación del mastocito es un proceso que en realidad no es ni tan simple ni tan complejo, pero este gráfico es un esquema general de cómo se podría dar la activación propia de dicho elemento, ¿no? En realidad hay gráficos más complejos, pero lo que hay que tener en cuenta es que para que se pueda dar su activación tiene que haber unión de la IgE al receptor, en este caso de tipo 1, de la fracción cristalizable del mastocito a nivel de la inmunoglobulina E. ¿De acuerdo? ¿Qué va a producir ese tipo de interacción? Anticuerpo y receptor. Señalización intracelular, que acá no la ilustro porque es un tema muy complejo en realidad. El receptor de tipo 1, ¿no?, de la fracción cristalizable de la IgE puede tener, digamos, formas donde puede haber un receptor de tipo beta, un receptor de tipo gamma, que van a poseer a nivel de colas citoplasmáticas motivos tirosínicos que van a permitir la fosforilación a través de ciertos adaptadores. Aquí participan el adaptador FIN, el adaptador LIN, FIN y LIN, como parte de respuestas iniciales que van a reclutar complejos adaptadores muy parecidos a lo que vienen a ser los linfocitos: SOS, GRB2, LAT, fosfolipasa C, y particularmente este tipo de
reclutamiento y activación de adaptadores va a permitir que haya, pues, la distribución de inositol trifosfato en lo que viene a ser PIP2 y diacilglicerol. Es muy parecido el mecanismo a la activación linfocitaria en las vías comunes, ya que va a haber básicamente también IP3, DAG, ¿no? PIP2, proteína quinasa C, entre otros, ¿no? La diferencia va a ser particularmente en que va a darse cierta expresión y transcripción, ¿ya? Para que pueda haber un cambio en la formación y en la liberación de citocinas. Esta transcripción y señalización intracelular lo que tiene como objetivo es que se generen complejos sinasas que van a permitir que el mastocito pueda secretar citocinas, como por ejemplo el TNF-alfa, que es la más representativa. Eso es uno. Dos, la liberación de aminas preformadas tiene que ver con la exocitosis de ciertos gránulos, y esto se va a dar por fosforilación de cadenas de miosina, lo que va a permitir que los gránulos se movilicen. Estos gránulos que están por acá localizados se movilicen y formen un complejo llamado SNER, donde va a permitir que se fusionen los gránulos preformados con la membrana para que puedan ser exocitados y puedan liberar sus contenidos, sobre todo la histamina, ¿ya? La histamina. Ahora, también tenemos otros tipos de, en este caso, mediadores preformados, sulfato de condroitina, heparina, tritasa, etcétera, que también van a, en este caso, ser liberados, pero la histamina particularmente es la que cumple el rol, digamos, más representativo, y esto se va a dar por efecto de la proteína quinasa C, ¿no? Que lo que va a hacer es fosforilar una cadena ligera de miosina en ciertos complejos y va a permitir, ¿no? Conformar un complejo de proteínas llamado SNARE o SNER, que va a tener que ver con la fusión de la membrana del gránulo, la membrana de lo que viene a ser el gránulo, que va a tener los mediadores activos, y la membrana del mastocito, pudiendo llevar a la exocitosis del mismo, ¿no? Ahora, hay otra vía que no está ilustrada por acá, que está ligada a lo que es la formación de los mediadores lipídicos. Vamos a ver si hay un gráfico. Este de acá. Aquí, por ejemplo. Tratamos de ver cómo es que acá están los receptores de lo que viene a ser el receptor de tipo 1 de la fracción cristalizable del tipo E, que es particularmente todo este complejo en realidad. Este es el FC de tipo epsilon del receptor de tipo 1, ¿no? Con su zona de unión a la fracción de unión al anticuerpo, con su receptor beta, que es este tipo de serpentín, y con su receptor gamma, que están unidos de forma no covalente con motivos tirosínicos. Entonces, como les dije, FIN y LIN son las principales proteínas que van a permitir iniciar la cascada de señalización intracelular. Va a empezar a haber reclutamiento, ¿no? Ahí viene SIG, viene LAT, IGRB2, SOS. Entonces empieza a haber señalización intracelular, empieza a escindirse el inositol trifosfato formando PIP2 y diacilglicerol, ¿no? Lo que va a llevar a que pueda traer consigo formación de sinasas, y sobre todo las sinasas de tipo Racimap van a permitir la transcripción a nivel del núcleo para que puedan producirse citocinas como el TNF, por ejemplo. La otra vía es la vía de los mediadores lipídicos, porque acá el tema de la activación del mastocito posee tres componentes claves, ¿no? Secreción de citocinas, que es la forma tardía, exocitosis del gránulo a través del complejo SNER, tras el efecto de la proteína quinasa C, que acá no está ilustrada. La proteína quinasa C vendría a ser un componente que estaría por acá, que va a permitir, como les dije, alterar lo que viene a ser la cadena de la miosina y permitir que el gránulo pueda migrar, tener una formación de un complejo SNER y fusionar membranas. Y el otro efecto es a través de los mediadores lipídicos, por lo que viene a ser el rol de la fosfatidilcolina. Particularmente, ¿no?
lo que viene a ser la vía de la fosfatidilcolina está muy ligada al efecto de la fosfolipasa 2. Es una enzima que va a, digamos, controlar este tipo de liberación efecto de mediador lipídico, ¿no? ¿Cómo se va a dar? La fosfolipasa 2 va a estar, en este caso, o va a hacerse manifiesta debido a dos señales. Una es el aumento de calcio citoplásmico, que se va a dar precisamente como efecto de la señalización intracelular, ¿ya? Y dos, tiene que ver con la fosforilación de las sinasas MAP y RAS, perdón, que también producían la transcripción nuclear. Pero estos dos estímulos, las sinasas RAS y MAP y el calcio intracelular citoplásmico, es lo que va a permitir que haya pues participación y activación de la fosfolipasa 2, sobre todo gracias a una sinasa llamada sinasa ERK, derivada de sinasa de receptor extracelular. Acuérdense que acá en las sinasas RAS y MAP se formaban el factor JNK, ERK, que eran precisamente los mediadores previos a lo que viene a ser la formación de lo que es factores de transcripción activos, ¿ya? Entonces, esas sinasas, ¿no? Sobre todo la ERK más el calcio, permite la activación de fosfolipasa 2, ¿ya? Y esta fosfolipasa 2 lo que va a hacer es simplemente hidrolizar, ¿no? Fosfolípidos de membrana que van a llevar a la liberación del ácido araquidónico. Este ácido araquidónico va a ser convertido ya sea por ciclooxigenasa o lipoxigenasa en mediadores, ¿no? Prostaglandinas 2, leucotrienos de tipo C4, entre otros, ¿no? Entonces, estos mediadores lipídicos también son parte del efecto que involucra la activación del mastocito. Entonces, la activación del mastocito es más complejo de lo que usted puede ver aquí, pero particularmente tiene, así como hablamos en algún momento de una activación del macrófago que tenía tres efectos funcionales, acá también posee tres efectos funcionales como tal, ¿ya? Aminas vasoactivas liberadas por el complejo SNER por efecto de la proteína quinasa C, ¿ya? Esa es una de ellas, donde particularmente va a haber fusión membranaria del gránulo con la membrana del mastocito y la respectiva exocitosis. Acá está la proteína quinasa C. Dos, mediadores lipídicos gracias a la activación de la fosfolipasa 2 y la vía del ácido araquidónico. Y tres, estímulo citocínico, que es el más complejo, el que tiene que ver señalización intracelular, fosforilación de proteínas citoplasmáticas, adaptación de moléculas proteínicas y reacción en cadena con transcripción nuclear respectiva. Entonces, todo eso involucra una activación del mastocito, lo que va a generar el cuadro clínico de los fenómenos, en este caso de hipersensibilidad inmediata. La clínica inicial de edema y urticaria está ligada por la histamina, ¿no? Teniendo en cuenta que fármacos que van a bloquear esa respuesta de hipersensibilidad inmediata son los antihistamínicos. Pero si se dan cuenta, los antihistamínicos no frenan la activación del mastocito, solamente están frenando el efecto funcional de la histamina, que es el edema, la picazón, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces el problema viene en que estamos bloqueando solamente uno de los mediadores o de los productos finales de la activación del mastocito. Entonces aquí en este cuadro tenemos particularmente cómo es, cómo es que a nivel de los mastocitos y a nivel de los eosinófilos se van a dar los mediadores involucrados. Por ejemplo, tenemos a nivel del mastocito cómo es que se va a preformar y almacenar en esos gránulos que posteriormente forman el complejo SNER, la histamina, y otras enzimas como lo que vienen a ser la triptasa, la quimasa, las hidrolasas, las carboxipeptidasas, entre otros, ¿no? Cómo se van a dar la formación de mediadores lipídicos que van a liberarse por la catalización de la fosfolipasa 2 a nivel de la fosfatidilcolina y compartir la vía del ácido araquidónico produciendo prostaglandinas D2, C4, D4, E4, factor activador plaquetario. Y las citocinas que van a tener que ver con la activación del mastocito. TNF-alfa, una de ellas, y L3, otra muy importante, ¿no? Y también tenemos a la proteína inflamatoria del monocito de tipo 1, también es muy relevante esta.
sobre todo porque están ligadas, pues, ¿no?, a lo que vienen a ser inflamación y la reacción de fase tardía, ¿no? Acuérdense que las citocinas que se van a sintetizar por el mastocito van a llevar a una reacción de fase tardía, principalmente en la respuesta de hipersensibilidad. Mientras que en el caso de una activación por eosinófilos, que no se ha ilustrado todavía, tiene que ver con la formación, o mejor dicho, con la liberación de proteínas performadas, como son proteínas básicas sobre todo. También va a liberar mediadores lipídicos, pero de diferente, en este caso, mecanismo, generando también broncoconstricción y también citocinas. Es por eso que se comparan, por así decirlo, ¿no?, los productos del mastocito y del eosinófilo, con la diferencia de que son mecanismos distintos y mediadores diferentes los que van a inducir. Por ejemplo, ahí tenemos como un mastocito se va, digamos, a activar y va a generar efectos funcionales. También podría ser en el caso un basófilo, ya que comparten mucha similitud, ¿no? Como es que las aminas vasoactivas, como la histamina, pueden generar vasodilatación o fuga vascular, pueden generar también constricción bronquial, como ciertos mediadores lipídicos, como las prostaglandinas, pueden también llevar a esto. Un momentito, por favor. Disculpen. Entonces, repito, ¿cómo es que el mastocito, activado precisamente por esa participación de inmunoglobulina E y su respectivo receptor, en algunos casos el basófilo, va a permitir la liberación de aminas vasoactivas que pueden producir vasodilatación, fuga vascular o quizás a nivel bronquial, constricción bronquial? ¿Cómo es que los mediadores lipídicos también pueden participar en ello, ¿no?, sobre todo constriñendo a nivel bronquial esto, ¿no?, también generando motilidad intestinal aumentada, aunque esta motilidad intestinal también puede estar favorecida por interleucina 5 en algunos casos. Y sobre todo, esto es en la fase inicial, de forma inmediata. Lo que es tardío está supeditado a citocinas principalmente, donde el TNF-alfa, la interleucina 3, el MIP-1, que es la proteína, en este caso, una del monocito, va a permitir inducir a inflamación. Y esa inflamación es la que va a llevar a que este fenómeno pueda ser persistente en el tiempo. También puede darse lesión directa por ciertas enzimas, como triptasa, por ejemplo. Mientras que en el caso del eosinófilo, las proteínas que van a liberarse de sus gránulos son sobre todo proteínas básicas, catiónicas, que van a permitir muerte de parásitos que pueden infestar las células del hospedero, y lo que puede también darse es en procesos fibróticos de reparación tisular, ¿no? La diferencia entre el... Alexander, Doctor, no, se me había aparecido algo ahí en la parte izquierda. Estabas escribiendo. En el caso de la activación eosinofílica, como vuelvo a repetir, tiene que ver mucho con la liberación de proteínas catiónicas y proteínas básicas, que está muy ligado a la infección contra parásitos helmintos, ¿no? Las enzimas que puede poseer también el eosinófilo, por lo general, tienden a ser un tanto diferentes a las proteínas que van a liberarse por el mastocito o por el basófilo, ¿no? Sobre todo en esta última, las proteínas, o las enzimas, perdón, que libera el eosinófilo, están muy ligadas a la reparación del tejido. Uno de los ejemplos que más puede servir para entender estos tipos de hipersensibilidad llamados inmediatos es lo que está ligado al asma bronquial. Y es que en el asma bronquial podemos tener diversos puntos donde actuar. Es muy parecido el ejemplo que voy a hablar ahora con el anterior, como cuando usamos, por ejemplo, antihistamínicos en procesos de hipersensibilidad o de alergia. ¿Qué sucede cuando un paciente tiene una reacción de hipersensibilidad tipo 1 por consumir mariscos siendo alérgico, por ejemplo?
empieza a edematizarse, a aparecer lesiones cutáneas y a haber rascado, prurito. Entonces el paciente acude a una área de urgencias y lo único que hace el médico es manejar los síntomas, ¿no? Maneja el prurito con antihistamínicos y maneja el edema con corticosteroides. Es por eso que usamos corticoides y antihistamínicos en fenómenos de hipersensibilidad. Pero si se dan cuenta, voy a retroceder el gráfico, estamos únicamente tratando el efecto de la histamina y el efecto de los mediadores citocínicos. Solamente tratamos eso con los antihistamínicos y los corticoides. No estamos interactuando a más nivel. Entonces, la fisiopatología y las targets terapéuticos del asma bronquial es muy parecido. El asma bronquial se va a dar también por una exposición repetitiva de la inmunoglobulina E a sus receptores, lo que va a llevar en la degranulación del mastocito o basófilo y que va a permitir sus tres efectos, ¿no? Aminas vasoactivas, ¿no? Mediadores lipídicos y citocinas, ¿de acuerdo? Entonces, las aminas van a permitir que haya, pues, edema, ¿no? Los mediadores lipídicos, constricción bronquial. Y posteriormente también va a haber una reacción de fase tardía que inducirá en inflamación. Es por eso que el paciente asmático tiende a generar a la larga una enfermedad llamada EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva bronquial, obstructiva crónica, perdón. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los tratamientos para asma bronquial? Si ustedes han tenido la oportunidad, o alguno de ustedes es asmático, o ha tenido la oportunidad de interactuar con un paciente asmático, familiar o conocido, lo único que hacemos en la terapéutica del asma bronquial, al menos acá en Perú, es usar inhaladores para manejar la broncoconstricción, ¿ya? O usar corticosteroides para bloquear la liberación del efecto funcional del mastocito. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, estamos inhibiendo la formación y liberación de aminas vasoactivas, de citocinas, entre otros, al usar corticoides. Por eso es que el colocar corticoides en un paciente asmático en plena crisis es muy favorecedor, pero no está paliando el efecto o el daño que es aquí, a este nivel, cuando la inmunoglobulina E se está adheriendo a lo que viene a ser el receptor. ¿Qué hacemos con lo que viene a ser los agonistas adrenérgicos? Lo que va a permitir que haya una relajación bronquial. Estamos solamente aperturando la vía aérea, o sea, estamos manejando la broncoconstricción, pero no estamos interactuando en los mediadores lipídicos, ni mucho menos en el efecto que genera la desgranulación del mastocito. Entonces acá les presento algunos otros fármacos que se pueden usar, ¿no? Cromoglicato, en algunos casos, impediría el efecto de la liberación de los leucotrienos, ¿no? Antagonistas de los leucotrienos para que no haya broncoconstricción como tal y no son necesarios inhaladores. Y lo último que ha aparecido es, o una de las cosas últimas, porque hay más cosas en realidad, es bloquear la IgE, ¿no? Anticuerpos monoclonales contra IgE para que no se dé esa unión IgE-receptor y por tanto no haya una exposición persistente de lo que viene a ser el mastocito y su respectiva degranulación. Entonces, hay varias dianas que se buscan, ¿no? Bloquear, como pueden ser leucotrienos, factor activador de plaquetas, anticuerpos contra lo que viene a ser inmunoglobulina E, ¿no? Que tratan de impedir el uso persistente, sobre todo de fármacos como los corticoides, ¿no? Porque los corticoides, si bien es cierto, frenan la obstrucción bronquial, la respuesta por aminas y la inflamación respectiva, a largo plazo pueden ser perjudiciales en un paciente asmático, es lo que lleva a que el paciente asmático, usuario de corticoides, tenga desequilibrios hormonales. Entonces, una de las postulaciones para pacientes con asma es tratar, pues, o bloquear, en este caso, eh, pasos previos para poder tener efectos funcionales mejores, ¿no? Como puede ser el bloquear la inmunoglobulina E, por ejemplo, o de repente también antagonizar a los leucotrienos, ¿no? Pero en realidad se pueden usar terapias combinadas, en otros países se hacen, ¿no? Donde tienen resultados mucho mejores, ¿no? Entonces acá es un tipo de planteamiento con terapias monoclonales con anticuerpos contra la inmunoglobulina E
¿no? Lo que permitiría en este caso impedir la liberación de lo que viene a ser el mastocito, ¿no? Si no se da un bloqueo de la IgE, pues va a haber obviamente activación del mastocito, liberación de aminas vasoactivas, histamina, mediadores lipídicos y citoquinas, ¿no? Entonces, dos grandes grupos, ¿no? Si bien es cierto, son tres efectos funcionales, algunos lo agrupan como liberación de histaminas y mediadores lipídicos en uno solo y citoquinas en otro, ¿no? Fase tardía, citoquinas, hipersensibilidad inmediata propiamente dicha, reacción inflamatoria inmediata, histaminas y mediadores lipídicos. La fase inicial, que se da por esos mecanismos de degranulación y mediadores lipídicos, desde los 5 minutos hasta 1 hora, y la fase tardía, donde ya va a haber infiltrado de leucocitos, macrófagos, eosinófilos. 4 a 24 horas. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Alexander, ¿hicieron la lista para ver el tema de los trabajos? Sí, doctor, justo hace un momento la revisé, mandé captura al grupo para ver si eran todos y al parecer ya se lograron anotar todos. Hay un total de 39 alumnos. Ya, entonces me la envías para en la noche hacerte llegar la distribución de los temas y todo lo demás. ¿Ya? Ya, no hay problema. ¿Conversaste sobre lo de la práctica? Sí, o sea, como le dije respecto a los productos, hay muchos chicos que han programado ya su realización de productos más que todo por conseguir las piezas anatómicas. Uh-huh. Entonces se han programado para este fin de semana, ¿no? Jueves, viernes. Los días No, pero... que teníamos libres, incluso el domingo. Uh-huh. ¿El domingo también van a estar ocupados? Sí, entonces eso lo han hecho en base a la programación, pues, ¿no? Que supuestamente se pensaba, Claro. porque el sábado Uh-huh. teníamos examen y aparte práctica con usted, por eso han programado aprovechando el feriado, pues, el fin de semana. Ya. Ya, entonces Como le dije, tendríamos que avanzar el sábado nada más. Ya. Ya de repente empezamos un poquito, como son 1 hora y media, podemos empezar de repente a las 4 de la tarde, 4:30 quizás para acabar hoy. Más tarde, ya. Sí, un poquito, cosa que me da tiempo de ir y venir al toque. Ya no hay problema, ahí coordinamos la hora entonces para hacer Ya, pues. práctica respectiva. Recording stopped. Entonces quedaría la práctica de la semana 10 que vamos a hacer este sábado, la 11 la otra semana y una teoría de autoinmunidad. Y hoy día en la noche les estoy mandando su distribución y les estoy explicando cómo va. Te voy a colocar ahí, Alexander, lo que se tiene que trabajar, los puntos de cada tema que se tiene que trabajar. Ya, listo, doctor, está bien. Entonces así quedamos. ¿Ya, chicos? Ya, listo, doctor. Ya. Que tengan un buen día todos, cuídense. Hasta luego.